Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo curso de Biología Matemática 2. Los que ya estuvieron el semestre pasado ya saben un poco cómo es la dinámica. Los que no, pues vamos a explicar un poco a continuación. Vamos a explicar un poco rápidamente el temario y vamos a empezar con el primer tema. Eh, en principio vamos a tener 3 sesiones grabadas a la semana. Eh, que pues, se van a emitir los días lunes, miércoles y viernes, y hay la posibilidad de que conmigo tengamos una sesión presencial, ya sea los martes o los jueves. Eh, en el horario asignado en el sitio de la facultad, por en la reunión de Meet que les hice llegar al Classroom. Por cierto, los que no estén inscritos en el Classroom, por favor inscríbanse. Ahí vamos a estar dando todos los anuncios y toda la información, las tareas, etcétera, por ahí van a llegar. Eh, Hay también por ahí un blog del curso en Google Sites. Vamos a tratar de estarlo rellenando con material. Las lecturas todas están y todas las que ya tenemos están en la carpeta de Drive, que también estaba ahí en los horarios, y las lecturas que vayan saliendo después también van a estar ahí. Los ejemplos de código van a estar en el repositorio de GitHub, y probablemente también allí empecemos a subir algunas notas. eh, de eso no estamos tan seguros, pero bueno. Eh, Hay que aclarar que este es un curso independiente del curso de Biología Matemática 1. Eh, los temas que vimos en el otro curso pues ya quedaron allí. Algunos los vamos a revisitar de otra forma en este nuevo curso. Eh, pero y en principio no hay necesidad de haber llevado nada, pero sería bueno que tuvieran buenas bases de cálculo y de álgebra lineal. Eh, entonces, ¿de qué va nuestro curso? Pues en biología matemática vamos a estudiar eh, fenómenos biológicos desde un punto de vista matemático, lo que quiera que signifique eso. Y para eso, pues vamos a empezar a estudiar modelos. Eh, y los modelos pues tienen varias formas de cómo se plantean, desde qué punto de vista se plantean y demás, ¿no? Entonces, vamos un rato al pizarrón y quiero platicarles eso y un poco acerca del temario. Eh, y con eso terminaríamos esta primera sesión, un poco de introducirnos hacia el primer tema, que ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, vámonos, vámonos al pizarrón. Ok, entonces vamos a revisar un par de cosas. Primero, ¿de qué va el curso? Entonces, el curso se llama Biología Matemática. Y hay al menos 3 enfoques que vamos a tener cuando en la academia se habla de biología matemática, ¿no? El primer enfoque es simplemente métodos matemáticos en biología, ¿no? Eh, que eso, pues básicamente es hacer un montón de analogías, eh, sobre todo ayudándonos de nuestro conocimiento de física, y eh, tratar de hacer analogías de cosas que sí conocemos de física con fenómenos que todavía no
terminamos de entender en biología, ¿no? Eh, es un enfoque que a mí me parece un poco adecuado, ¿no? Es decir, efectivamente la biología, la física utiliza muchos conceptos de la matemática de manera muy este, ágil, de manera muy precisa, eh, pero se nos olvida la historia. Y la historia del desarrollo de esos conceptos de la física implica que tenemos un conocimiento primero del fenómeno, conocemos algo de la fenomenología y luego planteamos un modelo teórico. Y si este se ajusta, entonces es el bueno. Y no hemos podido hacer eso en general con la biología. Nos vamos más hacia el otro lado, hacia hacer una analogía, decir esto es parecido a esto que ya hicimos y que ya sabemos que funciona, ¿no? Y efectivamente hay muchas cosas que no solo se parecen, sino que son idénticamente iguales a algunos conceptos que ha desarrollado la física matemática durante muchos años, ¿no? Pero no necesariamente. Y hay cuestiones de método, ¿no? Nada más hablando de escalas. No es lo mismo un sistema de muchas partículas que interactúan, que chocan entre sí, moléculas que chocan entre sí y que generan una reacción química, a un cúmulo grande de personas, pero que nunca va a ser tan grande como un conjunto de moléculas chocando en una mezcla o en una reacción de cualquier tipo. Eh, un conjunto grande de personas que tienen cierta interacción social y que probablemente se infecten con algún virus, por ejemplo, el virus de coronavirus, este, que estamos desde hace meses, desde hace más de un año ya sufriendo, ¿no? Entonces, el enfoque puede ser distinto y podemos estar abusando de las analogías, ¿no? Entonces, no es un curso de métodos matemáticos, o no solamente de métodos matemáticos en biología. Y eso tiene que ver también con una cuestión que vamos a discutir mucho durante el curso, que es distinguir lo discreto y lo continuo, ¿no? Y es que en las escalas que nos interesan para modelar fenómenos biológicos, no podemos obviar la naturaleza discreta de las cosas, ¿no? De los seres, de las cosas vivas. Eh, entonces vamos a meternos mucho a estudiar modelos discretos. Sí le vamos a hincar el diente a lo continuo, pero no es nuestro objetivo que esto sea simplemente un temas selectos de ecuaciones diferenciales aplicado a problemas de biología, ¿no? Que se puede. Y hay gente que lo hace, pero aquí no, ¿no? Aquí vamos a ir un poquito más allá. Entonces es más material el que tenemos que trabajar, ¿no? Pues tenemos que ir un poco más rápido. Y bueno. Entonces otro enfoque, que es justamente uno de los que nos interesan, es la biología de sistemas. O la biología teórica. Y aquí la diferencia con los métodos matemáticos en biología, eh, pues es tratar de dar explicaciones de primeros principios. Un ejemplo que vamos a ver en los siguientes días, pues es eh, las células excitables eh, del sistema nervioso. Podemos hacer la analogía con un circuito. Más o menos funciona. La gráfica que sale de tratar de modelar esa dinámica,
corresponde más o menos con la fenomenología, con los datos experimentales. Pero el, las células excitables no funcionan como circuitos porque no hay un capacitor en la membrana de la célula como se propone en el modelo. No hay tal cosa como un capacitor y no hay una corriente. Lo que hay son eh, eh, iones que entran y salen a través de ciertas proteínas que se llaman los canales, ¿no? Y, y ahí hay una dinámica que se puede describir y que le puedes pegar para ciertos comportamientos bien con una ecuación de tipo de un circuito de un cable largo. Aunque no hay una corriente, son iones. No es una cosa continua, es discreta. Eh, y hay información que no tenemos porque los experimentos son limitados. Entonces, a veces hay que recurrir a la parte de modelos probabilísticos, pero eso no significa que sean fenómenos aleatorios. Ese estudio de fenómenos aleatorios muchas veces es simplemente un artefacto matemático para introducir un conocimiento que no tenemos, ¿no? Para resarcir las limitaciones que tenemos de la fenomenología tal como la conocemos. Se vale. Y se han hecho muchas cosas muy interesantes con eso, pero de alguna forma es renunciar a la explicación. O si no renunciar, dejarla de lado un rato. Pero siempre hay que acordarnos que estamos en esto para encontrar una explicación. Es una buena herramienta, es una buena salida cuando ya no tenemos más salida, pero eso no nos da una respuesta, eso no es exactamente lo que estamos buscando, ¿no? Y ya nos vamos metiendo un poco más. Entonces, estamos buscando una explicaciones de primeros principios que no siempre las vamos a encontrar, ¿no? Pero que vamos a tratar de buscar las herramientas necesarias para encontrarlas, ¿no? Entonces, vamos a buscar primeros principios y vamos a estar jugando con modelos. Y modelos de muchos tipos, ¿no? Primero modelos matemáticos y además modelos computacionales. Eh, discretos y continuos. eh, estocásticos y en ecuaciones diferenciales, ¿no? Con reglas este, que ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Eh, y aquí nos vamos a meter a estudiar redes, que bien lo podríamos tratar como simplemente modelo matemático, pero a nosotros nos interesa más la implementación computacional. Sí vamos a ver algo de redes eventualmente. Eh, aquí lo podríamos poner en los discretos, redes y autómatas celulares, redes, autómatas celulares y modelación basada en agentes. Hay algo importante que decir respecto a modelación basada en agentes. Eh, muchas veces se van la gente que hace modelación basada en agentes ya hoy es un eh, universo bastante más grande de lo que era hace 10 años, por ejemplo. Eh,
Entonces, cuando estamos hablando de modelación basada en agentes, dependiendo de dónde lo estamos aplicando, dependiendo de la cantidad de agentes que tenemos, ¿no? Estamos hablando de acercamientos distintos, ¿no? No nada más de software, no nada más de cómo se está planteando, sino de la epistémica que hay detrás de todo esto, ¿no? Por ejemplo, la gente que utiliza modelación basada en agentes de tipo cellular POTS, que básicamente es la modelación directa de una clase de células en interacción con otras, donde el medio es un tejido, ¿no? Es decir, un conjunto de células que está bien y da cierta información, por ejemplo, para tratar de entender dinámicas celulares como en el cáncer, ¿no? Crecimientos tumorales, respuestas inmunes, etcétera, ¿no? A nivel celular. Pero también podemos pensar en lo que se hace, por ejemplo, en eh, sociología computacional, este, y, por ejemplo, en el cáncer, pensar eh, cáncer cervicuterino, pensar que pues es una enfermedad que se transmite, ¿no? Es una epidemia y se transmite por contacto sexual, ¿no? Entonces, hay una relación social que es el intermediario de esa enfermedad, el cáncer cervicuterino. Además del todo el proceso celular que está ocurriendo. También se vale usar modelación basada en agentes porque nos interesa cómo los humanos forman parejas, cómo las rompen, cuánto duran sus relaciones, eh, qué los lleva a decidir tener tanta confianza que no se cuidan, ¿no? Ese tipo de cosas nos interesan. Y luego, ¿cómo pegamos esos dos mundos que se nos presentan tan separados, ¿no? Lo social, lo epidemiológico, lo celular, lo de tejido. Pues justamente nosotros, Ulises y yo, pensamos que lo que hay, el puente que tenemos allí, pues es justamente el sistema inmune. ¿Cómo funciona el sistema inmune? Tenemos una idea general de cómo funcionan y más o menos cómo interactúan célula a célula, cada tipo de célula del sistema inmune. Pero cómo lo hacen colectivamente, cómo es esa respuesta, por qué, cuándo, cuándo se echa a perder, esa ya es una idea más baja. Entonces, entender eso que todavía no entendemos nos va a dar eh, una mejor idea de cómo plantear con modelación basada en agentes distintos tipos de interacciones que tienen que ver con un mismo problema, ¿no? Y nos dan un entendimiento más general de ese problema. Ok. Ahora, eso es en cuanto a la ideología general del curso, ¿no? Somos de la escuela de la biología teórica. Estamos buscando utilizar el modelo no para sustituir una explicación, sino para buscar una explicación que sea de primeros principios. No sustituir la explicación con analogía. Y no sustituir entender cómo funciona un modelo con entender la fenomenología. ¿Sí? Entonces vamos a tener que aprender un poco de biología los que somos muy de matemáticas
básicas o puras o como quieran llamarle. eh, y siempre que se estén dando de topes en la cabeza y digan es que yo no sé, yo no entiendo, yo lo que quiero es hacer demostraciones, acuérdense lo que dijo Lobachevsky, no hay área de las matemáticas tan abstractas que sea incapaz de aplicarse a problemas reales, ¿no? Entonces, pensando en eso, vámonos al temario. El temario que vamos a estar revisando básicamente son 4 partes. Cada una tiene su problematización propuesta, que podríamos desviarnos un poco de la problematización, pero los 4 ejes generales los vamos a visitar este, con el suficiente cuidado. La primera parte queremos revisar sistemas excitables. Aquí quisiéramos visitar al menos algunos problemas de neurobiología, eh, pensar el corazón como un sistema excitable y estudiar un poco de células, excitación en células, ¿no? Células excitables. Eh, Probablemente nos vayamos primero con esta y luego alguna de estas dos. En el temario está propuesto primero el corazón y luego la parte neurológica, pero ya lo iremos viendo. Seguramente como un primer ejemplo veremos primero algo de neuro, mm, y luego ya iremos avanzando en lo que sigue, ¿no? Pero la visita la vamos a hacer a los 3 lugares. Luego nos vamos a ir hacia sincronización en sistemas biológicos, ¿no? Básicamente ahí vamos a estar pensando un poco en relojes biológicos, todo lo que tiene que ver con hormonas, ¿no? Lo que tiene que ver con patrones de sueño en humanos y en animales, ¿no? Ciclos circadianos. Y vamos a ver también sincronización en redes, ¿no? Sobre todo pensando en epidemiología. Eh, ok, luego vamos a visitar un poco de emergencia de patrones. El semestre pasado ya vimos un poco de emergencia de patrones. La vez pasada vimos un poco de Turing, ¿no? Del morfogénesis y de patrones en espiral, ¿no? Eh, Justamente vamos a ver que vamos a ir ligando todo esto, ¿no? Vamos a ver que eh, muchos relojes biológicos son sistemas excitables, y que la sincronización es un estado de ese sistema, y que en otros casos es un patrón emergente de un comportamiento colectivo. Eh, entonces, vamos a ver un poco de sincronización como patrón emergente. Vamos a visitar otra vez mecanismos parecidos a los de Turing con quimiotaxis, pero no eh, quimiotaxis en términos de... Porque la vez pasada lo vimos para poblaciones de bacterias, y me gustaría que esta vez viéramos un poco sobre curación de heridas. Eh, Vamos a volver hacia el corazón para ver qué tienen que ver con las enfermedades cardíacas, las ondas de tipo chocorrol, eh, que son estas ondas en espiral que surgen como patrones emergentes en ciertas dinámicas de reacciones químicas y de difusión de algunos químicos.
Y luego vamos a visitar un poco sobre fractalidad. No fractales naturales, sino de fractalidad de algunos tejidos vivos, en particular de los pulmones, del corazón y de la vasculatura. Eh, Quisiera visitar un par de cosas sobre cáncer, crecimientos tumorales, y luego hay que hacer la crítica, ¿no? ¿Qué tanto nos sirve estudiar la geometría fractal de estas cosas? ¿Qué tanto se puede aplicar en clínica? ¿No? ¿Qué tanto le podemos dar a los especialistas médicos desde la matemática con ese conocimiento? ¿Y qué haría falta? ¿No? Hay que darle la vuelta, hay que abandonar eso, hay que hacer esa discusión. Y finalmente quiero, esto es más o menos eh, permanente de todos los semestres, pero quisiera hacer un poco de enfermedades complejas. La vez pasada alcanzamos a ver un poquito de modelación de cáncer, sobre todo de cáncer cérvico-uterino, y me gustaría revisar dos casos este semestre. Uno es la diabetes y el otro es el COVID. Eh, pero quizás no nos dé mucho tiempo de revisar sobre COVID, y les mencioné hace rato el sistema inmune. El COVID no es una propiamente una enfermedad compleja como tal, pero ha costado mucho trabajo y ha obligado a repensar un montón de cosas en cuanto a cómo se modela y en cuanto a qué es la información importante que le tenemos que dar a los médicos desde la modelación matemática, ¿no? Se ha hecho muchísimo trabajo, algunas cosas bien inútiles, algunas cosas bien interesantes que no se les está haciendo mucho caso. Y es interesante porque eh, si no consideramos, hubo una crítica, ¿no? Hace tiempo que se hizo, que decían, es que todos esos modelos basados en el SIR, pues no dicen nada. Y efectivamente no dicen nada porque consideran que todos los individuos tienen la misma capacidad de infectarse. Es equiprobable el evento de infectarse dado que estás en una población con un infectado, ¿no? Eh, pero eso no es así, no es equiprobable y tiene que ver con nuestro sistema inmune, con si tenemos algún otro tipo de enfermedad, ¿no? Diabetes, como cáncer, y con otras cosas que todavía no alcanzamos a entender, ¿no? Entonces, eh, tienen que ver con la movilidad de las personas. Las personas no se mueven como las partículas, entonces no podemos modelar una infección de este tipo como este, ley de acción de masas, una limitante de las matemáticas que estamos usando allí. Y finalmente, ¿cómo deciden las personas arriesgarse o no arriesgarse a un contagio? ¿No? ¿Qué tan disciplinadas son las personas para seguir las indicaciones de sana distancia, etcétera? Eh, Eso no lo podemos modelar con ecuaciones diferenciales. Y tendremos que buscar otros métodos para acercarnos a entender el comportamiento de las personas, que a veces parece completamente inexplicable. Entonces ese es el panorama general. Eh, Vamos a estar, los trabajos que se van a calificar son dos mini proyectos, les llamamos nosotros, que consisten en tener una parte escrita, probablemente desarrollar algo en la computadora, que no les dejamos nunca algo demasiado complicado y siempre tratamos de dar seguimiento a las dudas que vayan saliendo, y entregar un informe escrito, ¿no? Son dos
proyectitos de ese estilo, donde nosotros les proponemos y les problematizamos distintas opciones. Y un último proyecto, un proyecto final que ustedes tienen que proponer el tema, ustedes tienen que problematizar y ustedes tienen que desarrollar igual de manera escrita, si hacen algún tipo de simulación computacional, entregar también el código y un informe escrito. Entonces, ¿por qué nosotros calificamos así? ¿Por qué no hay un examen final o exámenes parciales de biología matemática? Acuérdense cómo es el scope del curso. Nosotros queremos buscar explicación, queremos entender. Eso no lo van a poder resolver. Entender los porqués de un problema de naturaleza biológica o de cualquier tipo de problema interesante no se logra en un examen de una hora. ¿Qué le puedes preguntar a alguien en una hora que le ayude a obtener las habilidades para resolver un problema interesante? Entonces, eso no forma. Los exámenes de una hora, de 2 horas, de 4 horas no forman. Lo que sí forma es llevarte un problema difícil, masticarlo varias semanas, intentar resolverlo y darte de topes. A veces no poder resolverlo. Y ahí viene el punto importante de toda esta perorata sobre las calificaciones, que es lo que sí no se vale es trabajar y luego decir, sabes qué? Que no acabé y no voy a entregar nada. Entonces, la petición que les hacemos de entrada es que todo lo que ustedes desarrollen, lo entreguen, eh, y se les va a considerar en la medida que refleje su esfuerzo, ¿no? Se vale también decir yo no entendí, pero es importante decir yo no entendí esta parte, yo no entendí desde o entiendo lo posterior, pero no siento que tenga las bases. Hay que ser específicos en las dudas, ¿no? Eh, en el sitio de la facultad, pues ahí están los correos, tanto el mío como el de Ulises. En el Classroom ya dimos un grupo de Telegram con el que se pueden comunicar con nosotros y esa va a ser la forma de comunicarnos. Al final la calificación pues van a ser el promedio de esos trabajos, que básicamente si se entregan eh, adecuadamente no debe haber ningún problema. Eh, ok, entonces vamos a empezar con la primera sección, que son sistemas excitables. Entonces, la primera cosa que queremos hacer es pues aclarar qué cosa es un sistema excitable, ¿no? Y yo creo que esto lo retomamos en la siguiente sesión, pero es importante empezar. Entonces, en general, ¿qué es un sistema excitable? ¿Qué queremos decir con excitabilidad, ¿no? Pues vamos a pensar en algo, ¿no? Ese es nuestro sistema, un algo, que puede ser una persona, un cuerpo, un algo, ¿no? Este sistemita recibe un estímulo externo. Entonces ahí está la primera cosa. Este sistema, formado por lo que sea, debe ser capaz de recibir ese estímulo externo.
bajo el estímulo responde haciendo algo, cambia, ¿no? Cambia de alguna forma. Puede ser que aumente alguna de sus propiedades, que disminuya, etcétera, ¿no? Esto es mientras dura el estímulo. Y luego hay esta parte le vamos a llamar excitación, ¿no? Recibe un estímulo. Aquí, antes de recibir el estímulo, vamos a decir que está en la etapa quiescente. Recibe el estímulo, está excitado y luego puede que se quede en ese estado excitado o que cambie otra vez, pero ya no puede recibir el estímulo en esta etapa que se llama este, quiescencia, excitación. Y esta es la etapa refractaria, ¿no? Aquí, aunque vaya a haber nuevos estímulos, ya no está listo para volver a recibir estímulos. Y luego regresa a su primera etapa quiescente, donde puede volver a recibir estímulos. Un ejemplo que se pone muchas veces de esto es un incendio forestal, ¿no? ¿Cuál es el sistema? Pues tienes un bosque, ¿no? Tienes una población de árboles, vegetación en el piso, etcétera, ¿no? Tienes un bosque. Ese es tu sistema. Recibe un estímulo, está en etapa quiescente, recibe un estímulo externo, que es el fuego, y se excita, se prende, cambia una de sus propiedades, que es quemarse, ¿no? Se excita, se está quemando, 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 hasta que no hay nada más que quemar, y aunque lo volvieran a prender, ya la ceniza no se vuelve a quemar. Esa es su etapa refractaria. Y regresa, está en esa etapa refractaria hasta que vuelve a crecer la vegetación y vuelve a ser quiescente, vuelve a poder recibir el estímulo que es el fuego. Eh, las células del sistema nervioso también son sistemas excitables, ¿no? Eh, si hay una diferencia de potencial entre el exterior y el interior de la célula, vía estos canales que les decía hace rato, eh, generan un aumento del potencial eléctrico en la membrana de la célula, es la excitación, eh, y quedan en ese estado excitado hasta que vuelven a ser quiescentes y pueden volver a recibir ese estímulo. A veces se les estimula de forma externa, ¿no? Pero el estímulo allí es el intercambio de iones en la membrana de la célula. El corazón es un sistema excitable, ¿no? Puede recibir un estímulo externo que lo corrige, ¿no? Queda en estado excitado y luego queda en un estado refractario y aunque le vuelvan a dar un choque, pues no responde, ¿no? Entonces hay una discusión ahí interesante de hacer más eficiente, por ejemplo, la terapia de choques eléctricos para una enfermedad cardíaca, porque pues hay unos protocolos, ¿no? Esperas el tiempo refractario y vuelves a dar una descarga de cierta magnitud, ¿no? Pero si si aumentas la descarga, no, si disminuyes la descarga, el tiempo refractario es más chiquito. Entonces, se pueden dar varias descargas pequeñitas
y el resultado es mejor, ¿no? A veces es más favorable, pero son propuestas que se han hecho por ahí, a partir de modelación matemática y de simulación computacional, ¿no? Eh, entonces esa idea de excitabilidad, de producir un cambio, un aumento, una diferencia de, de alguna cantidad observable en un sistema por un estímulo externo y luego tener que esperar un tiempo más o menos largo respecto al tiempo que permanece excitado el sistema para poder volver a dar el estímulo. Ese es el principio de un sistema excitable en general. Entonces hay un umbral también para el estímulo, ¿no? Si ustedes prenden una fogata y la controlan, pues no producen un incendio forestal. Pero si pasan de un umbral de área, de material orgánico que se quema, entonces generan un patrón de excitación suficientemente grande. Lo mismo pasa con el corazón, ¿no? Si la descarga es muy pequeña, no le haces nada. Pero si es pequeña y dura un montón de veces, puede que sea equivalente a dar una descarga fuerte. El sistema inmune, si ustedes exponen a alguien, a un niño con otro niño que tiene varicela, por ejemplo, a lo mejor se enferma. Si es suficientemente largo el tiempo y hay intercambio de babas o lo que sea, ¿no? Pero si no dura mucho el contacto, no hay, la carga viral del intercambio no es suficiente como para que el otro se enferme. El sistema inmune la ataca más rápidamente. Entonces, también la enfermedad es un ejemplo de estado de sistema excitable. Entonces vamos a ver unos pocos ejemplos de sistemas excitables. A partir de la siguiente sesión vamos a proponer algunos modelos que describen excitabilidad, algunos en ecuaciones diferenciales y algunos en autómatas celulares. Vamos a tener que reexplicar un poco la teoría de autómatas celulares, pero todo eso lo vamos a hacer con cuidado. Entonces, por hoy la vamos a dejar aquí. Simplemente es una introducción al curso. Empezamos con excitabilidad en sistemas biológicos, sobre todo en células. Toda la discusión de células excitables a partir de la siguiente sesión. Entonces, nos vemos en la que sigue. I don't know where I belong, but I know just what I like. Kicking up dirt.